Amén. Salmo 106. Vamos a ver la palabra del Señor. Y lo leemos en esta parte para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Lo leemos en esta noche. Y dice: alabad al Señor, al gran yo soy, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las valentías del Señor, el gran yo soy? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, gran yo soy, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salud, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu gente y me gloríe en tu heredad. A su nombre la gloria. Amén. Vamos a orar en esta parte y vamos a pedir al Señor que nos guíe y nos ayude para la gloria de su poderoso nombre. Padre amado, te damos las gracias una vez más, Señor, por esta noche. Te rogamos por favor que tu palabra, Señor, que acabamos de leer, tú nos des ayuda, entendimiento. Señor, lo puedas traer, Señor, a nuestro corazón. Amado Dios, tu administración, Señor, a cada uno de nosotros conforme a tu plena voluntad, Señor. Te rogamos que conforme a tu plena voluntad, tú hagas, Señor, tu obra preciosa en cada una de nuestras vidas. Te rogamos en el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesús. A Él la gloria, a Él la honra, Señor, de toda ciencia, de todo conocimiento, para la gloria de tu nombre. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, decimos amén y amén. A su nombre, gloria al Señor. Tomen asiento. Dice aquí la Escritura, amén, hablando de la historia pasada de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué le ha pasado a este pueblo? Y dice aquí la Escritura que este pueblo se había rebelado y había pecado. Y dice este himno, dice este salmo: pecamos contra nuestros padres, pecamos con nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermejo o el mar Rojo. Salvólos empero por amor de su nombre, para hacer notoria tu fortaleza. Y reprendió el mar Rojo y lo secó. E hízole entonces por el abismo como por un desierto. Y salvólos de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Apresurándose, se olvidaron de sus obras. No esperaron en su consejo, y desearon con ansia en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Tomaron después celo contra Moisés en el campo, y contra Aarón el santo del Señor, el gran yo soy. Y abrióle la tierra y los tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Encendiéndose el fuego en su junta, y la llama quemó los impíos. Hicieron becerro en Horeb, y se encorvaron a un vaciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cham, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlo, a no haberse puesto Moisés, su escogido, al portillo delante de él, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz del Señor, por lo que alzó su mano a ellos en orden a postrarlo en el desierto, y humillar su simiente entre las gentes y esparcirlo por las tierras. Allegáronse a sí mismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos, y se ensañaron a Dios con sus obras, y desarrollóse la mortandad en ellos. Entonces se levantó Pinés,
e hizo juicio, y se detuvo la placa. Y fuele contado a justicia de generación en generación para siempre. También la irritaron en las aguas del Meriba, e hizo mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron que se revelase su espíritu, como le expresó con sus labios. No destruyeron los pueblos que el Señor les dijo, antes se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, y contamináronse así con sus obras, y fornicaron con sus hechos. Encendióse por tanto el furor del Señor, el gran yo soy, su pueblo, y abominó su heredad, y los entregó en poder de las gentes, y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían, y sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo, y fueron humillados por su maldad. Él con todo miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Asimismo tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. 47. Sálvanos, oh Señor, gran yo soy, Dios nuestro, y júntanos de entre las gentes, para que loemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. El 48 dice, bendito el gran yo soy, Dios de Israel, desde el siglo hasta el siglo. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. A su nombre damos gloria. Amén. Cuenta la historia entonces acerca de la rebelión, desde que el Señor sacó a este pueblo de Egipto y lo pasó por el Mar Rojo como a tierra en seca. Y cuenta este salmo cómo este pueblo se ha ido rebelando, ¿verdad? Cómo se ha ido sublevando, cómo se ha ido levantando, cómo el siervo Moisés, el profeta, ha orado e intercediendo por ellos, clamando por ellos, rogando por ellos. Sin embargo, vemos aquí que el furor del Señor se aplacó cuando Moisés empezó a orar por esta familia, a orar por esta generación que era perversa, que era de dura cerviz y era un pueblo rebelde. Sin embargo, por la oración de Moisés, dice la palabra del Señor que tuvo misericordia, pero este pueblo seguía, dice, rebelándose cada vez más. Este pueblo seguía yendo en pos de los ídolos, siguiendo en pos de dioses ajenos, de tal manera que hasta sus hijas, dice la palabra, que lo entregaron a los demonios. Derramaron la sangre inocente y la sangre de sus hijos y de sus hijos, de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Contaminaron así con sus obras y fornicaron con sus hechos, encendiéndose por tanto el furor del Señor, el gran yo soy, sobre su pueblo, y abominó su heredad, y los entregó en poder de las gentes, y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. ¿Verdad? Todos los pueblos que estaban alrededor, dice la palabra del Señor, que habían hecho presa de ellos, habían hecho oprobio de ellos. Dice, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano, y muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo y fueron humillados por su maldad. Dice, él con todo miraba cuando estaba en angustia y escuchaba su clamor. Bendito sea su nombre. Y se acordaban de su pacto con ellos y se arrepentían conforme a la muchedumbre de sus miseraciones. Asimismo, dice la palabra, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos, ¿verdad? Todos los que los tenían cautivos, dice la palabra, que tenían también, gloria por la obra del Espíritu Santo, dice la palabra que tenían misericordia. Así que tengan misericordia de estos cautivos. Nosotros hemos visto cómo el rey Ciro de Persa le dio libertad a este pueblo, cómo es que Nabucodonosor, en plena cautividad, que se llevó a estos hombres para que sean sus sirvientes,
el Señor le mostraba a través de estos sirvientes, le mostraba su gloria, le mostraba su poder, le mostraba, por ejemplo, en el horno de fuego, veía que estos tres hombres, estos tres jovencitos que habían sido lanzados al fuego, no fueron simplemente estos tres jóvenes, sino que había un personaje más dentro del horno de fuego, viendo cómo el Señor los rescataba y los cuidaba. Luego, cuando no podían, bendito sea el Señor, a interpretar el sueño de Nabucodonosor de tal manera que todos los magos, toda la gente que eran de la corte del rey, dice la palabra que Nabucodonosor ordenó que a toditos lo matasen, pero hubo un hombre que se acercó al rey y le dijo: existe de los cautivos de Israel un joven, un hombre que tiene, gloria al Señor, revelación de los dioses santos. Y lo hicieron traer a Daniel, y Daniel dio testimonio de qué Dios estaban hablando, quién era su Dios de Israel, quién era el Dios de Daniel, y cómo por la gracia divina este hombre trae la interpretación de aquel sueño que había sido perturbador para Nabucodonosor, pero para la gloria del Señor. De tal manera que Nabucodonosor le rinde homenaje, le rinde gloria, le rinde honra, gloria al Señor, a este Dios desconocido por los caldeos. Sin embargo, vemos que mucho del pueblo de Israel se había pervertido, se había corrompido, se había desviado de su camino. Hoy nosotros podemos ver a nuestro alrededor cómo la gente, la gran mayoría de personas en el mundo, que de alguna manera puede haber escuchado de un Dios creador, de un Dios de los cielos, de un Dios eterno, de un Dios manifiesto, y la gente se ha ido revelando de camino en camino. La gente se ha ido apartando de su amor, la gente se ha ido apartando de sus caminos, la gente se ha ido alejando en su propio pensamiento, se ha ido alejando en sus propios caminos, en sus propios deseos, en sus propias aspiraciones, en sus propios anhelos. Las gentes han empezado a desviarse del camino espiritual. La gente han empezado a desviar, no han tenido, dice la palabra, a Dios en su noticia. No lo tienen a Dios en la noticia. Hoy vemos que los niños no tienen un favor, un deseo de buscar de Dios. No les interesa a muchos de ellos las cosas de Dios. Vemos que a los jóvenes tampoco Dios no está en su noticia. Vemos que muchos entre los jóvenes y las jóvenes, vemos que ellos más están abocados en otro asunto. Bendito sea el Señor, que les llame la atención, como las emociones, los sentimientos. Bendito sea el Señor, o todo aquello que le despierte su sentido emocional. Vemos que los niños están atrapados en diferentes tipos de relajo que hoy le puede ofrecer, gloria al Señor, una sociedad plástica. Algunos están atrapados en los juegos, bendito sea el Señor. Otros están atrapados de repente en las miniseries. Otros están atrapados en diferentes tipos, bendito sea, de aplicaciones de celulares. Otros están aplicados de repente en diferentes situaciones que hoy este mundo les puede ofrecer, de tal manera que su atención se empieza a desviar de lo que Dios es realmente. Dios no está en su noticia, Dios no está en su haber. Hoy preguntan: Dios, ¿dónde está? Si es real, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué no me responde? ¿Y por qué no lo veo? ¿Por qué no lo puedo tocar? ¿Y dónde está? ¿Y por qué no viene? Y tantas cosas como esa. Pareciera que la historia del Salmo 106 se volviera a repetir. Pareciera que el hombre quiere un Dios de barro o un Dios de papel, o hacer un buey otra vez, o hacer uno con un cordero para llenarlo de oro y decirle: acá ahora sí vemos a un Dios de verdad, ahora sí hay que adorarle. Bendito sea el Señor. Y si esto hablamos de esta generación de niños, de esto hablamos de esta generación de jóvenes, bueno, ¿de qué hablamos también de los adultos? Hoy vemos que las parejas que se casan y se vuelven a casar y se vuelven a recasar y se siguen recasando y se siguen casando y se siguen casando y se siguen divorciando, y otros peores todavía, ni siquiera se casan porque simplemente viven a una despensa de acuerdo a sus vidas. Gloria al Señor, una mujer le gusta y esta mujer ya no le gusta, la cambian a su antojo. Y un hombre igual, bendito sea el Señor. Y todo ha cambiado fundamentalmente, como dice el libro de Gloria al Señor, de la segunda carta a Timoteo, hablado por el apóstol San Pablo, diciéndole que el carácter de los hombres en los posteriores tiempos iba a ser de totalmente el mal. Bendito sea el Señor. Entonces pareciera que hoy la historia se repite. Bendito sea el Señor. No, es la maldad de los hombres, es el camino perverso del hombre, es el camino, gloria al Señor, a pesar de la maldad, a pesar de dolor. Dice la Escritura en el capítulo gloria al Señor, de
de Génesis, cuando vienen los ángeles y le dicen a Lot, bueno, tenemos que irnos porque esta tierra va a tener que ser destruida. Vemos que Lot no quiere irse. Bendito sea el Señor. Y le dice, ¿tienes acá más hijos? ¿Tienes tus hijas? Anda a ver. Le dice que Lot va y los busca y les dice a sus yernos que tenían que irse porque la tierra iba a ser destruida, la tierra iba a ser limpiada, la tierra iba a ser ajusticiada. Y dice que estos hombres se empezaron a reír, como, gloria al Señor, como si fuera una broma. Así que, gloria al Señor, Lot estaba que les rogaba para que se vayasen porque al día siguiente iba a ser el juicio. Así que estos hombres no creyeron. Así que los ángeles al día siguiente tuvieron que llevarse a rastras a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas fuera de Sodoma y de Gomorra, porque esa tierra iba a ser ajusticiada. Hoy también podemos ver que a pesar de todo lo que está ocurriendo, la gente tiene miedo por naturaleza, como miedo a un temblor, como miedo a un huaico, como miedo a un tsunami, como miedo de repente, bendito sea el Señor, a una lluvia torrencial, o de repente tiene miedo de que el sol se oscurezca, o de repente tal vez a un eclipse, o de repente tal vez a una estrella que brille más, pero de ahí nomás no pasa, o simplemente son miedos, son cosas sentimentales que no le toman en cuenta, simplemente están como adormecidos, están como simplemente actúan, viene el momento, tiemblan, lloran y simplemente pasó el susto y otra vez vuelven a lo mismo, otra vez vuelve, como el perro dice la palabra que vuelve al vómito, bendito, y como el cerdo dice que es nuevamente lavado, gloria al Señor, vuelve otra vez al cieno. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ha venido trabajando por generaciones, cauterizando la conciencia de las personas, trabajando y modulando la conciencia de los corazones. Vemos que la televisión mediática ha ido formando, gloria al Señor, una formación plástica. La televisión tiene un contenido pagado y ellos a través del mensaje y gloria al Señor y de su filosofía que tienen para este tiempo forman a un tipo de gente lejos, bendito sea el Señor, de la presencia y la gracia de Dios, porque para ellos Dios no está en su noticia. Para Dios, gloria al Señor, para ellos no hay una noticia fundamental en lo que Dios quisiera hacer para sus corazones. Y como Dios no le produce dinero, entonces bendito sea el Señor, van a buscar otras cosas que le produzcan dinero, van a buscar otras cosas que le llamen algarabía a la gente. Bendito sea el Señor, no le interesa, han perdido, se han deshonrado sus cuerpos, han deshonrado su moral, han deshonrado su vida en conclusión. Bendito sea el Señor. Pero dice la palabra que el hombre recibirá, gloria al Señor, la respuesta a su extravío. El hombre recibirá las consecuencias de su propia maldad, de su propio camino, porque todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, pues eso tendrá que cosechar. El hombre tendrá que sembrar, gloria al Señor, de acuerdo a lo que hay en su corazón, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que tenga en su corazón, pues simplemente eso el hombre empezará a hablar. Gloria al Señor. Hay bastante centralismo en el humanismo. El hombre está centrado en su ser personal, en el propio yo, en el hombre, el semidios, porque el hombre como semidios tiene que tener la respuesta para este mundo de este tiempo, de este siglo XXI. ¿Por qué? Porque Dios ya salió de su noticia. Sin embargo, vemos aquí cómo el Señor, a través de su palabra, bendito sea su nombre, el hombre ha quedado completamente lejos de su gracia. Dice este Salmo 78, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas reservadas de tiempo antiguo, las cuales hemos oído y hemos entendido que nuestros padres no las contaron, mas no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor, el gran yo soy, y su fortaleza y sus maravillas que hizo, y él estableció testimonio, dice, a su hijo Jacob. Bendito sea el Señor. Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Hoy estoy seguro que a pesar de mucha gente, a pesar de todas estas cosas, de los rumores tal vez, de los rumores de muerte o de los rumores de angustia, no que hoy lo podamos escuchar, sino que la Escritura también nos da testimonio de muchas situaciones muy parecidas a todo lo que ha pasado a través de la historia, que han podido ser grabados en estos libros como testimonio a que los tiempos postreros, en el cual el Señor ha ido dando mensaje a través de los tiempos, el hombre no ha querido arrepentirse, el hombre no ha querido volverse a Dios, el hombre no ha querido volverse otra vez a sus caminos. ¿Por qué?
qué? Porque sus caminos están prendidos, sus caminos están direccionados a su propia humanidad, a construir su propio yo. Es como si el hombre estuviera construyendo una nueva torre de Babel de su orgullo, una nueva torre de Babel de su soberbia, una nueva torre de Babel porque quiere ir subiendo, pero ya no con ladrillos. Hoy quiere llegar a lo más alto. Hoy ya no solamente quiere llegar a la luna, hoy no solamente quiere llegar a Marte, hoy no solamente quiere fotografiar al sol, hoy no solamente quiere fotografiar de repente a la tierra. El hombre quiere ir más allá de los aires, quiere ir más allá de los planetas, quiere saber qué cosa hay más allá del planeta, pero no solamente para darle información, sino porque quiere tomar pedazos de todo lo que encuentra, a donde va a conquistar, a donde va a ponerle, gloria al Señor, un precio para poderlo dominar y para poderlo explotar, porque dice: todo lo que mi pie tocare. Él piensa que todo eso le pertenece. El hombre simplemente ha ido escribiendo y escribiendo y escribiendo y estableciendo límites fuera del lugar, porque está escribiendo una nueva torre de Babel, donde hay una confusión perpetua. Dice la palabra del Señor que el que confunde las lenguas, el que confunde el conocimiento y el entendimiento, es el Señor. Y esto le decía al siervo Job: bendito sea el Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Bendito sea el Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Bendito sea el Señor. Dice acá, ahora le dice: cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré, házmelo saber. Si tú lo sabes, le dice el Señor a este hombre Job. El Salmo número 14 dice la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Alabanzas a su poderoso nombre. Eso es lo que dice la Escritura. Gloria al Señor. No hay Dios. Dice: se han corrompido, se hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. Dice el Señor: el gran yo soy desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hoy verdaderamente sería interesante que muchas de las personas, muchos del mundo, en realidad nos volviéramos a Dios y pudiéramos clamar misericordia. Podemos clamar piedad. ¿Sabe por qué? Porque el hombre piensa que esto ya está esperando el momento que pase para volver a sus labores, para volver otra vez a su tiempo y a sus rutinas antiguas. La Escritura habla de un predicador llamado Jonás, a quien el Señor, pregonero de justicia, lo envió a este hombre a predicar a Jonás a una tierra derramadora de sangre. Asiria era un gobierno, Asiria era un imperio que había asolado, que había, bendito sea el Señor, aplastado a Israel. Así que cuando Jonás es encomendado a predicarle a Israel, este hombre se resistió y tomó un barco contrario al lugar. Pero dice la palabra que este barco tuvo, gloria al Señor, una tormenta fuerte, y toda la gente de ese barco empezaron a orar. Esa gente empezaron a rezar o a clamar o a pedirle a sus dioses. Así que uno bajó y encontró a Jonás, que estaba durmiendo en el fondo de este barco, y le dijo: ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Él dijo: yo soy Jonás, y servidor del Dios de los cielos. Bendito sea el Señor. Él estaba hablando que él era servidor del Creador. Así que clama a tu Dios que perecemos. Así que este hombre salió y dijo: por favor, tírenme al mar y la mar se acalmará. Así que los hombres, con temor y temblor, lo aventaron, porque antes de esto dice que ellos echaron suerte para ver que por qué causa era lo que le estaba pasando al barco, y la suerte cayó, dice la Escritura, bendito sea el Señor, sobre Jonás. Así que a Jonás lo aventaron al mar, pero el Señor había preparado un gran pez, y ese pez se lo tragó. No se lo comió, se lo tragó, y dice la Escritura en el capítulo 1, en sus últimos versículos, dice que lo albergó 3 días, y 3 días en el estómago del pez. Bendito sea el Señor, a su nombre la gloria. Este hombre empezó a clamar, este hombre se empezó a comunicar otra vez con el Señor, y así que este pez lo volvió a llevar, gloria a Dios, como un barco personal, lo llevó hasta Nínive. Hasta ahí no habían inventado todavía los submarinos. El Señor dejó que este submarino de carne y hueso, bendito sea el Señor, tal vez pudo haber sido un cetáceo, y lo llevó hasta la orilla y lo soltó y lo propulsó. Y Jonás, pues bendito sea su nombre, llegó hasta Nínive y empezó a predicar acerca de las cosas que Dios tenía preparado para este pueblo. Pero dice la palabra que este pueblo escuchó la palabra, este pueblo escuchó, gloria al Señor, el pregón, bendito sea el Señor, de arrepentimiento. Así que el rey mandó a todo su pueblo, mandó a todo su reino. Era un pueblo impío, era un pueblo perverso, que ni temía a Dios, pero la palabra llegó a Nínive. Así que ellos se volvieron al Dios de justicia, se volvieron al Dios del cielo, y empezaron a clamar, empezaron a arrepentirse, y se echaron ceniza y se echaron silicio, y dice la palabra que Dios
Gloria al Señor, escuchó el clamor de este pueblo. Bendito sea el Señor, porque cuando el hombre es justificado por la gracia de su fe, porque estas personas creyeron al mensaje, creyeron a esa palabra, y el Señor tuvo misericordia y el Señor les perdonó. Aunque a Jonás no le pareció, porque se subió arriba de los cerros, se subió a una montaña muy alta para ver en qué momento caía el fuego. Hay muchos tal vez esperando, bendito sea el Señor, que sigan muriendo más gente y que el juicio de Dios siga cayendo y que la mano de Dios siga matando y que la mano de Dios siga justiciando a la gente. Pero sin embargo el Señor reprendió a este hombre Jonás y decirle, bendito sea el Señor, que este hombre no entendía la misericordia y la justicia que había en ese entonces. Y el Señor le manda, bendito sea el Señor, que crezca una calabacera. Y mientras este hombre se echaba a dormir, a descansar, la calabacera le daba, bendito sea su nombre, le daba calor. Gloria al Señor, daba calor, pero la calabacera le daba sombra a Jonás. Bendito sea el Señor. Así que el Señor manda un gusanito y ese gusanito se come las hojas y destruye la calabacera. Así que Jonás, como era calvo, bendito sea el Señor, no tenía pelito, bendito sea el Señor, se molestó, se amargó, se airó porque la calabacera había muerto. Y quiero leerle textualmente lo que dice el capítulo 4 de Jonás. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayábase porque no había sombra. Bendito sea, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire este hombre lo que estaba hablando. Bendito sea el Señor. Por eso cuando el hombre pierde la razón, pierde el entendimiento, el hombre habla sandeces, el hombre habla truhanerías, el hombre habla situaciones, habla palabras fuera de contexto. El hombre suelta cualquier cosa que venga a su boca. ¿Sabe por qué? Porque habla sin razón, habla sin entendimiento, habla sin conocimiento. El hombre habla de duro corazón o habla de dura cerviz. Y dice así la palabra: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Eso decía Jonás. Y dijo el Señor, el gran yo soy, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual ni trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas? Gloria al Señor. Mire, estamos hablando de una ciudad metrópoli, estamos hablando de una ciudad cosmopolita, estamos hablando de una ciudad en nuestros tiempos industrial, estamos hablando de una ciudad mega, gloria al Señor, de 60 millones tal vez de personas, como hoy podríamos hablar de Wuhan, podríamos hablar de Nueva York, podríamos hablar de, gloria al Señor, de Barcelona, podemos hablar, bendito sea el Señor, de Roma, podemos hablar de cualquier país, gloria al Señor, que tengan ciudades cosmopolitas donde tengan una actividad comercial, turística y muy recurrente de personas. Podemos hablar de París, podemos hablar de Pekín, podemos hablar de Hong Kong, podemos hablar de Taipei, podemos hablar de Tokio, podemos hablar de, gloria al Señor, podemos hablar de Londres, podemos hablar de Berna, podemos hablar de Estocolmo, bendito sea el Señor. Podríamos hablar de cualquier ciudad en estos tiempos. Podemos hablar de Ciudad de México, podemos hablar de Río de Janeiro, bendito sea el Señor. Podemos hablar de Buenos Aires, Santiago o el mismo Lima, bendito sea el Señor, con sus millones de personas que tienen concentrada en su ciudad. Y dijo aquí el Señor, y yo no tendré piedad. Esta palabra es importante para entender, dice la Escritura. Dios tiene piedad a pesar de que el pueblo sea malo y perverso. Dios tiene misericordia si el pueblo se humilla. La palabra también aparte nos habla de un rey muy perverso llamado Acaz. Gloria al Señor. Este Acaz era esposo de Jezabel, una otra mujer perversa. Estos dos hombres eran perversos. Este hombre y su esposa no tenían nombre en Israel, pero sin embargo el Señor le da una oportunidad a este rey, gloria al Señor, Acab, bendito sea su nombre, y este rey se arrepiente y Dios le perdona la vida a este hombre y pasa el juicio a su siguiente generación. Pero claro está que estos hombres volvieron a incurrir al pecado y le vino el juicio. Este Nínive volvió a incurrir en el pecado y le vino el juicio, pero el Señor le dio la oportunidad del arrepentimiento. Y quiero leer textualmente lo que dice la
escritura en el libro de Jonás capítulo número 4 y dice: y no tendré yo piedad, diciéndole a Jonás acerca de esto, de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Mire, para poder entender que hasta el Señor tiene misericordia por los animales, el Señor tiene piedad por los animales. Cuando el Señor le habla de la incredulidad y el falto de entendimiento de Job a través de los animales, cuando le habla del asno montés, cuando le habla del búfalo, cuando le habla del avestruz, cuando le habla del águila, cuando le habla del gavilán, cuando le habla, bendito sea el Señor, del behemoth, le habla, gloria al Señor, de animales que Él sustenta. Bendito sea el Señor, que ellos le claman y Él les da el agua, Él les da su comida, Él les da sustento. ¿Sabe por qué? Porque Él es el creador, Él es el Señor, a su nombre la gloria. Y el Señor dice: cuánto más el hombre. Mire, créanme que si nosotros no desaparecemos de la faz de la tierra, si nosotros no hay hombre en la faz de la tierra, los animales vivirían absolutamente tranquilos. A su nombre gloria. Pero el Señor ha redimido, el Señor ha lavado, el Señor ha venido a rescatar a aquellos que escuchan su voz, aquellos que escuchan su llamado, aquellos que escuchan, bendito sea, su pregón de salvación, aquellos que se vuelven de todo corazón a los pies del Salvador, aquellos que se vienen por aquel hombre, bendito sea el Señor, aleluya, el Hijo del Hombre, aquel que se despojó de su naturaleza divina, bendito sea el Señor, de su gracia, bendito Dios, aleluya, en los cielos, para venir a esta tierra, hacerse hombre, gloria al Señor, y tomar forma de hombre y llegar hasta la cruz, conforme lo dice el libro de Isaías en el capítulo número 53, en los versículos adelante, acerca de lo que Él ha llevado a cuestas por causa del pecado del hombre. Dios cargó en Él gloria a Dios, la miseria, Dios cargó en Él, gloria al Señor, el pecado, Dios cargó en Él la abominación, Dios cargó en Él todo lo que el hombre venía arrastrando, cuando le dijo en el capítulo 3 del libro de Génesis: gloria al Señor, de cierto morirás. El hombre merece morir, el hombre merece la muerte, el hombre tiene una sentencia, el hombre tiene un juicio sobre su cabeza, y ese juicio es la muerte. Así que el hombre tiene que buscar el abogado, el hombre tiene que buscar aquello que satisface a Dios para que pueda calmar, gloria al Señor, su ira, y esa ira lo hizo en la vida de nuestro Señor Jesús. A su nombre damos gloria. Así que el Señor tuvo misericordia por este pueblo de Nínive. Dios tuvo misericordia por el rey Acab. Bendito sea el Señor. ¿No tendrá misericordia hoy el Señor por este mundo? ¿No tendrá misericordia el Señor por esta tierra? ¿No tendrá misericordia Dios por todas las capitales y las ciudades del mundo? Sí tendrá misericordia, pero el hombre muchas veces es desentendido. El hombre simplemente trata gloria al Señor, de divariar su mente, de entretener su mente en otras cosas y no concentrarse en lo que Dios pide. ¿Qué pide el Señor? Pide que el hombre busque su misericordia. Bendito sea el Señor, porque hay un camino trazado. Dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. A su nombre la gloria. Quiero leer este capítulo del libro de Lamentaciones que decía el profeta Jeremías acerca de su pueblo cuando su pueblo fue destruido. Bendito sea el Señor. Dijo: porque el Señor no desechará para siempre. Antes, si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Hablando de Israel cuando lo había desechado, había permitido que el reino de los caldeos vengan y destruyan la ciudad y destruyan el templo y arrasen con todo y se lo lleven cautivo. Y dijo este hombre: porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Es por la misericordia del Señor que no somos consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Alabanzas a su nombre. Esto dice el libro de Lamentaciones capítulo 3. En el versículo 23 dice: nuevas son cada mañana. Ojo, dice cada mañana son nuevas. Cada mañana. Hoy amanecimos. Hoy tuvimos vida, hoy tenemos el aire, hoy tenemos la luz, hoy tenemos la gracia de vivir. Dice que nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El hombre está esperando en los príncipes, el hombre está esperando en los gobernadores, de repente en los presidentes, de repente en los reyes. Gloria al Señor, en qué momento de repente. Pero yo quiero decirle que sobre este rey hay un rey más grande, sobre este gobernador hay un gobernador más alto, sobre esta autoridad hay una autoridad más alta. Y dijo el Señor: bueno es el Señor a los que en Él esperan. Gloria al Señor, al alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salud del Señor. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor.
levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Dice la palabra que levantemos nuestros corazones con las manos levantadas a los cielos. Y dice, y nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú nos perdonaste. Bendito sea el Señor. La Escritura nos manda de que el hombre pueda, gloria al Señor, perdonar a la humanidad. Pero en esa gracia estamos todos nosotros. A su nombre la gloria. Ya no estoy en el mundo. San Juan capítulo 17. Gloria al Señor. Mas estos están en el mundo. Hablando de sus discípulos. Gloria al Señor. Y yo a ti vengo, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean uno, como también nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he hablado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 15, no ruego que lo quites del mundo. La palabra dice que el Señor ha rogado que no nos quiten del mundo, sino dice que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no lo ruego solamente por esto. Yo quiero que tú escuches esta palabra. El Señor Jesús estaba orando por sus discípulos, pero sin embargo dice, mas no ruego solamente por estos discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire, todo aquel que escuche esta palabra, todo aquel que escucha este mensaje, todo aquel que viene a este mensaje, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, te ruego por ellos, dice la palabra. Bendito sea su nombre. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Y hoy estamos predicando su palabra. Y si usted está escuchando esta palabra, usted está escuchando este mensaje, y en medio de todo este dolor que tenemos, en esto de toda esta angustia, usted y yo tenemos que irnos a los pies del Salvador. Dijo el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, cuando dice de cierto dos veces, de verdad digo, vendrá la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, bendito sea el Señor, del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio el poder de hacer juicio en cuanto es Hijo del hombre. No te maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, la del Padre. Querido amigo, en esta parte queremos dejarte esta palabra, que hay un camino abierto por donde nosotros entrar. Dice la palabra del Señor que ancho es el camino de la perdición. Bendito sea el Señor, pero hay un camino angosto que muchos se esfuerzan, dice la palabra del Señor, por ello. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Pero dice la palabra del Señor, esforzados por entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino de la perdición. Este camino, gloria al Señor, de la salvación, es un camino difícil, pero un camino con esperanza. Pero el camino del mundo es un camino de perdición. Es un camino ancho, bendito sea el Señor, que es fácil de ir, pero sin embargo el Señor dice, Él es la puerta de las ovejas. Y si tú escuchas esta palabra, ven a Jesús, ven a tu Salvador, ven a tu abogado, ven a aquel que puede, gloria al Señor, hacer de tu vida, gloria al Señor, una vida nueva. Si tú le entregas tu corazón, porque de tal manera ha amado Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los hombres no podemos hacer hijos de Dios, pero sí por la gracia de su Espíritu Santo, el Señor Jesús te puede dar la potestad, la gracia, a través de su nombre y su sangre derramada en la cruz, con un arrepentimiento sincero te puede dar esta gracia de salvación. Yo quiero que donde tú estás,
tú te pongas de, gloria al Señor, de rodillas, o te pongas a orar donde tú estás y le digas: Señor, sálvame. Señor, nos pongamos, como dice Jeremías, escudriñad vuestros caminos y volvamos al Dios de Israel. Bendito sea el Señor, cada día es su misericordia. Hoy amanecimos, mañana no lo sabemos. De repente hoy estamos con vida, mañana no lo sabemos. De repente estamos esperando que nos libre de esta pandemia. De repente mañana aparece un terremoto, o de repente mañana aparece otra cosa. Y gloria al Señor, hermano, la gracia y la misericordia están en Dios. En los juicios de Dios, solamente el soberano tiene toda la potestad de poder cambiar la historia cuando un hombre o una mujer le clama a su favor. Gloria al Señor y oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, entendiendo que todas las cosas que se dan en la tierra, en el mundo, Señor, tú los permites. Amado Espíritu Santo, te rogamos, Señor, cualquiera persona, Señor, que en esta noche, en este tiempo, en este día, en esta mañana, Señor, está, bendito sea el Señor, ahí escuchando esta palabra, Señor, pueda venir a este camino. Señor, está en angustia, este dolor, ha recibido una noticia, Señor, oscura, una noticia, Señor, angustiosa, una noticia de mal, Señor, pero esta palabra ha llegado a su corazón. Señor, tú eres el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, Señor. Y si esta mujer, si este hombre, Señor, escucha tu palabra, reacciona a tu palabra, Señor, despierta su alma, despierta su espíritu, Señor, y que ponga, Señor, su corazón a cuenta, Dios mío, que pueda, Dios mío, encontrar en el arrepentimiento, el perdón de los pecados, Señor. Si su corazón es sincero, Señor, Dios mío, amado Espíritu Santo, tú puedes obrar en ellos, Señor, Dios mío, para salvación y bendición. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, pedimos, Señor, por cada persona, por cada vida, Señor, que en esta noche se está poniendo a recaudo, Señor, Padre Santo, sea del norte, sea del sur, sea del este, sea del oeste, Señor, Dios mío, cualesquiera que sea su condición, cualesquiera que sea su camino, Padre Santo, porque dice tu palabra: bendito todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por este momento, Señor. Haz tu voluntad plena, haz tu voluntad grata, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y será hasta la próxima. Amén.